Chicos, buenos días, ¿cómo están? Nuevamente con una nueva clasecita. Hoy vamos a hablar de cinética química, ¿no? Usted en física de repente llevó cinemática. Y tu profe de física te dice que cinemática es la parte de la física y la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos, sin importar la causa que origina dicho movimiento, ¿no? En dinámica se estudia la causa que origina el movimiento. Acá, obviamente, en el curso de química no tenemos móviles, no tenemos cuerpo, acá tenemos sustancias químicas. Por lo tanto, nosotros vamos a estudiar la velocidad de las reacciones químicas y cómo es el mecanismo de reacción. Usted debe saber, hay reacciones químicas violentas, como por ejemplo una explosión, y hay reacciones químicas muy lentas, como por ejemplo la fermentación de la levadura, en la cual utilizamos sustancias químicas que van a acelerar este proceso. ¿Ya? Entonces vamos a empezar. Empecemos por acá. Cinética química, un tema súper archi importante. Empecemos por acá. ¿Qué es la cinética química? Vamos a poner acá una pequeña definición. Estudia la velocidad. Estudia la velocidad. Y vamos a poner y el mecanismo de reacción. Estudia la velocidad y el mecanismo de reacción. ¿De quién? Obviamente de las reacciones químicas, ¿correcto? De las reacciones químicas. Bien, veamos. ¿Ya? Entonces estudio qué? La velocidad de la reacción y el mecanismo de reacción de las reacciones químicas. Así como también, vamos a poner acá, así como también los factores que influyen en ella. ¿Correcto? Correcto. Bien, por acá tenemos una gráfica, concentración molar versus tiempo, como observas aquí. Una gráfica 2D, concentración molar versus tiempo. Y mira lo que vamos a colocar aquí. A ver, veamos con color amarillo. Va disminuyendo y acá mira, parte de punto cero. Bien, hemos dicho que en las reacciones químicas tenemos dos tipos de sustancias, ¿no? Lo que está en la parte de la izquierda, ¿cómo se llaman las sustancias que están en la izquierda? A ver, vamos a recordar. Muy bien, son los reactantes. Las sustancias que van a iniciar la reacción química, correcto. ¿Y cómo se llaman aquellas sustancias que están en el lado derecho, jóvenes? Se llama muy bien, productos. Aquellas sustancias que se van a generar debido a la reacción química, originada por los reactantes. Muy bien. Entonces, observamos que los reactantes son aquellas sustancias que se van a consumir en una reacción química. Mientras que los productos son las sustancias que se va a generar, se va a formar, ¿correcto? Bien, entonces esta gráfica, la que tuve de color amarillo, obviamente y evidentemente va a representar a los reactantes. Porque observas que a medida que transcurre el tiempo, se va consumiendo, se van gastando, va descendiendo. Y acá parte de cero, obviamente son las sustancias que se han generado, que se han formado, ¿no? Son los productos. Bien, vamos a estudiar en primer lugar la velocidad de reacción. Como te estaba mencionando, hay reacciones químicas rápidas, violentas, y hay reacciones químicas muy lentas. Por ejemplo, debemos aprovechar que la velocidad de descomposición de la materia orgánica sea lenta, ¿no? Por eso que en los productos envasados que utilizamos, que echamos un preservante químico, ¿no? Que retarde el proceso de descomposición de la materia orgánica. A ver, velocidad de reacción, vamos a definir de la siguiente manera. Mide la rapidez de consumo. ¿Quiénes se consumen? Obviamente los reactantes. ¿Ya? Mide la rapidez de consumo de los reactantes. Ahí está, que son las sustancias iniciales, recuerda. Y la rapidez de formación. ¿Quiénes se generan? Los productos. De formación
de los productos, ¿correcto? Correcto. Bien, veamos otra pequeña definición de velocidad de reacción. Ya sabemos que estudia la velocidad con la que se consume el reactivo y la velocidad con la que se genera o se forma un producto. También vamos a ver que la velocidad de la reacción simplemente mide o determina, vamos a colocarlo, determina la variación. Recuerda que una variación, chicos, es una diferencia entre algo final con respecto a lo inicial. La variación de la concentración. La variación de la concentración en un intervalo de tiempo. ¿Ya? En un intervalo de tiempo. A ver, la velocidad de reacción, chicos, se representa así. V de velocidad Rx, velocidad de reacción, es igual, hemos dicho, variación, triangulito significa variación, de la concentración molar versus la variación del tiempo. Pero acá hay un pequeño detalle. Vamos a poner más y menos. Y profe, ¿por qué pone más y menos? Fácil. Más es cuando se va a generar productos, se están formando. Y menos es cuando los reactantes se van consumiendo. ¿Correcto? Bien. Le ponemos acá igual la concentración molar final menos la concentración molar inicial. ¿Correcto? Hasta ahí. Entre el tiempo final menos tiempo inicial. Correcto. Veamos por acá. ¿Cuál es la unidad de medida? La unidad de medida es la siguiente. La concentración, obviamente, ya sabemos que se mide en molaridad. Y el tiempo que va a ser segundo. Entonces la respuesta va a ser acá molaridad sobre segundo. Recuerda que molaridad también es mol litro. ¿Correcto? A ver, un ejemplito fácil. Sea la reacción química, tengo M de reactante y Q tengo de producto. ¿Correcto? Pone si quieres coeficiente A y B, no hay problema. Entonces vamos a poner acá lo siguiente, ¿no? Se cumple. Se cumple lo siguiente, joven. A ver. La velocidad Brx de M, que es un reactante. Como es un reactante, vas a ponerle signo negativo. Menos la variación de la concentración. Bueno, no hay que ponerle M, sino vamos a pensar que en molaridad ponle T. ¿Ya? La variación de la concentración de T entre la variación del tiempo. Oh, otra letra. Ponle W, ¿no? Uno va a pensar que es T de tiempo. ¿Ya? T de tiempo. ¿Correcto? Correcto. Bien. Veamos. Ahora por acá. Está el signo menos porque es un reactante. Velocidad de reacción de Q. Q es un producto. Como es un producto, le pone el signo más. La variación de la concentración de Q entre la variación de la concentración, no, entre la variación de tiempo, ¿no? Concentración entre tiempo, nada más. Hemos explicado cuándo es más y cuándo es menos. Bien. Ahora vamos a la ley de acción de masas propuesta por la ley de Gulbert y Weil. A ver, ponemos acá. Ley de Gulbert y Weil. Bien. Ellos determinan, en realidad, esto sería una velocidad promedio que va por intervalos de tiempo. Esto sería velocidad instantánea. Sea la reacción química y solamente coge la parte de los reactantes. Acá está la parte de los reactantes. Cada reactante va a tener un coeficiente M y N. Y acá pone X y Y. Pero solamente trabajamos la parte de los reactantes. Se cumple que la velocidad de reacción es igual. Brx significa velocidad de reacción. Recuerda que la velocidad de reacción, su unidad de medida es molaridad por segundo. Bien. Es igual a K. ¿Qué es K, profe? K
Es una constante de velocidad. Cada reacción química tiene un valor de una constante. Multiplicado, dice, por la concentración de cada reactante. Cada reactivo, tengo A y B. ¿Ya? Pero cada reactivo debe estar elevado a su coeficiente estequiométrico. En este caso, M y N. Pues acá tengo concentración molar de A, punto y coma, concentración molar de B. Recuerda que la concentración se mide en molaridad. ¿Correcto? Y la suma de M más N me indica el orden de la reacción. Puede ser primer orden, segundo orden, tercer orden, cuarto orden, ¿no? Cuando la suma sea 1, primer orden. Cuando la suma de M con N sea 2, segundo orden. Cuando la suma de N y N sea 3, tercer orden. Y así sucesivamente. ¿Correcto? Bien. Pero hay momentos que en algunos exámenes de admisión, en algunas preguntas, me piden determinar la velocidad de cada sustancia. Es decir, la velocidad de los reactantes y los productos en forma independiente. ¿Cómo haríamos, chicos? Haríamos así. Vamos acá aplicando estequiometría. Estequiometría y cinética química. Aplicando estequiometría y cinética química. ¿Correcto? Correcto. Se puede hallar la velocidad de reacción de cada sustancia, es decir, la velocidad de reacción de A, puedo hallar la velocidad de reacción siguiendo la misma reacción de B, velocidad de reacción de C y velocidad de reacción de D. ¿Correcto? Dice que ellos guardan una relación directa a sus coeficientes estequiométricos. ¿Quiénes son sus coeficientes? M para A, N para B, X para C, chicos, y Y para D. Bien. Entonces hemos estudiado cinética química, hemos estudiado la velocidad de reacción, hemos visto velocidad instantánea, que es la ley de acción de masa, y velocidad de cada sustancia aplicando estequiometría. Y también hemos visto velocidad promedio. Ahora vamos a ver cuáles son los factores que influyen en la velocidad de reacción. Por ejemplo, usted en casa tiene una refrigeradora, ¿cierto? Una congeladora, ¿cierto? ¿Cuál es la función de ello? Preservar los alimentos, que está en función a la temperatura, porque ahí la temperatura es menor a la normal. Pero la temperatura es un factor que influye. Cuando una materia orgánica, el pollo, el pescado, la carne, se valora más rápidamente en invierno o en verano, obviamente que en verano porque tiene que ver con la temperatura. A mayor temperatura, mayor velocidad de reacción. A menor temperatura lo congelas, menor velocidad de reacción, ¿correcto? Entonces el primer factor de velocidad de reacción va a ser la temperatura. ¿Ya? Se cumple, lo acabamos de expresar, jóvenes, que la velocidad Vrx, velocidad de reacción con la temperatura, chicos, nunca te olvides, es directamente proporcional. Bien, acá tengo dos reacciones químicas de producción de agua, ¿cierto? Tengo dos reacciones químicas de producción de agua. Vamos a poner que la primera se encuentre a 60 grados Celsius y la segunda que se encuentre a 100 grados Celsius. ¿Correcto? Correcto. Al de acá, sí, le vamos a llamar que sea velocidad 1. Primera reacción, velocidad 1. Segunda reacción, velocidad 1. ¿Quién tiene mayor velocidad? Obviamente, a mayor temperatura, mayor velocidad. Entonces vemos acá que la velocidad de 2 con respecto a 1 se cumple que la velocidad de 2 es mayor porque tiene mayor temperatura. ¿Correcto? Correcto. Sigamos. Bien, sigamos. Ahora veamos acá, chicos. Veamos, chicos, lo siguiente, ¿ya? Vamos a ver, chicos, lo siguiente. A ver. Vamos a ver el segundo factor que influye en la velocidad de una reacción química. El segundo factor es la concentración.
concentración. Ahora, se cumple que la velocidad de reacción Brx con respecto a la concentración molar, cumple lo siguiente. A ver. Igual que la temperatura, señores, igualito. Es directamente proporcional. A mayor concentración, obviamente las sustancias van a reaccionar más rápidamente. A tener menos concentración, menos grado de pureza, obviamente la velocidad de reacción va a ser más lenta. Entonces vamos a suponer que el de acá, tiene una concentración molar, vamos a ponerle de 6 molar, y la otra que tenga 2 molar. Evidentemente, ahí le vamos a colocar a él velocidad 1 y al otro velocidad 2. ¿Quién tiene mayor velocidad, 1 o 2? Obviamente que 1 tiene mayor velocidad. Mayor concentración, mayor velocidad. Ahora bien, tercer factor que influye en la velocidad es el grado de división molecular. ¿Ya? El grado de división molecular. Otros le suelen llamar tamaño de partícula. A ver, el grado de división molecular. Bien, tú te has puesto a pensar cuando se cocinan los alimentos, la pimienta, el comino, la sal, el azúcar, está granulada, es decir, está molida. O de repente el ají especial, el culantro, ¿no? El rocoto está molido. ¿Y a qué se debe? Ajá, eso tiene que ver también con la velocidad de reacción, jóvenes. Cuando, por ejemplo, a ver, vamos a ver esta tiza que está acá. Yo lo pongo en la pizarra, ¿cierto? Va a marcar una línea. Esa es la única superficie de contacto que ha cogido la tiza. Pero si yo lo muelo y lo tiro, ¿tú crees que forma una línea? No, va a formar un montón de superficie, va a tocar. Es decir, a menor tamaño de partícula, a menor grado de división molecular, la velocidad de reacción es más rápida. Por ejemplo, cuando preparamos chocolatada, en julio la gente come su chocolatada con su panetoncito, ¿cierto? El chocolate uno le ponen en barra y están que dan vuelta y vuelta para que la olla se derrita. Otros lo han cortado con su mano, otros lo rayan, ¿no? La que esté más pequeño, más rápido va a ser la velocidad de reacción. El tamaño de partícula. Entonces el tamaño de la partícula con la velocidad de reacción química va a ser inversamente proporcional. Menor tamaño, más rápido. Allá. Tengo acá mis dos reacciones químicas. Ambos tienen en la misma reacción velocidad 1, velocidad 2. Ya, correcto. Pero mira, acá está en polvo y acá está en granada. Y granada es como si fuese el tamaño de esta tiza, más grande que en polvo. Obviamente la del polvo va a ser mayor. La velocidad de 1 con respecto a 2, 1 es mayor que 2. Finalmente, último factor, catalizador, ¿no? Que en biología se le llama enzima. Catalizador. ¿Qué es un catalizador? Es aquella sustancia que acelera o retarda una reacción química. Acá está el caso de los preservantes, ¿no? Cualquier producto envasado que usted puede comprar en un supermercado, en una bodega, un tarro de leche, un atún, un yogur, un cereal, una galleta, un chocolate, todos tienen un preservante químico. El preservante químico hace la función de un catalizador, pero negativo. ¿En qué sentido negativo? No que sea malo, sino negativo significa que disminuye la velocidad de reacción. De que se va a descomponer ese producto, se va a descomponer, porque tiene una fecha ahí de vencimiento. Mira, la verdadera reacción química es la de color blanco, ¿correcto? Pero por acá tengo dos gráficas más. Una de color rojo y una de color amarillo. Muy bien. Te cuento que la de color rojo es un catalizador llamado positivo o negativo. Positivo o negativo. No, el color rojo es negativo. ¿Por qué, profe? Te explico. Acá tengo mi reacción química. ¿Sí? Acá está la de blanco. Pero se está yendo hasta arriba se está demorando más hasta que llegue. Cambio el de acá más rápido. Es el catalizador positivo. El negativo, recuerda, es el preservante químico. Ya es el preservante químico. ¿Sí? Se va a cumplir lo siguiente.
que quién tiene mayor velocidad de reacción, el negativo o el positivo. Obviamente el positivo tiene mayor velocidad de reacción mayor con respecto a la velocidad de reacción del otro catalizador, que es el negativo. Bien, chicos, hasta acá hemos hecho la parte teórica. Hemos hablado, a ver, de cinética química, que estudia la velocidad y el mecanismo con la que ocurren las reacciones químicas. Hemos visto que es una velocidad de reacción, estudia la rapidez de consumo de los reactantes o la rapidez de formación de los productos. Unidad de medida, molaridad por segundo, ¿no? En otras palabras, miren, la variación de la concentración versus tiempo. Hemos visto la ley de acción de masa, que trabaja exclusivamente con los reactivos, ¿no? Que está en función de una constante K, y recuerda que cada coeficiente indica el orden de la velocidad. Pero si tú deseas saber la velocidad de cada sustancia, ¿qué tienes que aplicar? Estequiometría y cinética química. Finalmente, hemos visto los 4 factores que influyen en la velocidad de reacción. Tanto la temperatura como la concentración son directamente proporcionales. A mayor temperatura o mayor concentración es más veloz. Caso contrario, será menos. En el caso del tamaño de partícula, mientras que sea más pequeño, el reactivo o la sustancia que va a originar la reacción química va a ser más rápida. Un catalizador simplemente acelera o retarda una reacción. Y chicos, ahora vamos a hacer los ejercicios, ¿ya? A ver, ejercicios. Bien, chicos, ahora vemos el material página 280, ¿ya? Página 280. ¿Correcto? Bien, dice la pregunta número 1, está hablando sobre la cinética química. Dice que se dedica al estudio de la velocidad de las reacciones químicas, de los factores que afectan y de los mecanismos a través de los cuales ocurre, ¿no? Dijimos, hemos mencionado eso, ¿no? Que la cinética química estudia la velocidad de reacción. ¿Qué más estudia? El mecanismo de reacción. ¿Y qué más estudia? Los factores que influyen. Bien, primer ítem, tenemos 3 ítems ahí, vamos a darle. Ítem número 1, escúchame. Ítem 1, ítem 2, ítem 3. Primer ítem, a ver, vamos a validar. La velocidad de reacción se define como el cambio de concentración de un reactivo o un producto por unidad de tiempo. Aquí está, termina la variación en un intervalo. Puede ser por un reactivo o por un producto, por lo tanto, verdura. ¿Correcto? Bien. Un aumento en la temperatura de la reacción influye en su velocidad por la disminución de los choques efectivos. Verdadero, ¿no? Si, como es directamente proporcional, baja la temperatura, baja la velocidad. El movimiento, la energía cinética es más lenta y los choques efectivos obviamente van a ser menores. Verdura. La etapa elemental más rápida de un mecanismo de reacción es la que determina la velocidad global. Bien, una etapa elemental, la que determina la reacción química más lenta. Dice acá elemental más rápida, entonces sería falso. Es la más lenta. Verdadero, verdadero o falso, marca la C de cachimbo. Bien, mira la pregunta número 3. Tenemos una gráfica como la que tú observas. Y acá le han puesto 2 en romano. Mira. 2 en romano. Y obviamente acá le han puesto 1 en romano. Creo que ya sabemos esta gráfica. La que está acá, que va a ser productos, sustancias finales. Y por acá, que va a ser reactantes, ¿cierto? Sustancias iniciales. A ver, ¿qué dice ahí? Tengo A, B y C. Tenemos también A, B y C. Vamos a validar, chicos. ¿Qué dice A? 1, la que está acá. ¿Corresponde al cambio de la concentración de los productos? No, es de los reactantes. Por lo tanto, falso. Ahí está, mira, pasito a pasito. Mira la gráfica. Se observa que en 1 y 2 la concentración disminuye con el tiempo.
Bueno, en uno disminuye la concentración y en dos aumenta. Por lo tanto, sería falso. Va falso, falso. En uno, la velocidad de reacción se expresa como la variación de P. No es presión, es concentración. Falso, chicos. Todas son falsas. Alternativa es la D. ¿Correcto hasta ahí? La D. Siempre su teoría, ¿no? La D. Bien. Pasemos a la siguiente pregunta. No. Pasemos a la siguiente pregunta. Vamos a borrar por aquí. Vamos a borrar. Yo acá no lo había borrado para que usted pueda observar, ¿no? Para que usted pueda observar. ¿Listo? Ahora sí. Siguiente preguntita, pregunta número 4. Estamos resolviendo solamente los problemas de cinética. Lo de equilibrio químico obviamente va a estar en clase. Bien, me está dando carbono. ¿Sí? Carbono más oxígeno. Evidentemente voy a producir dióxido de carbono. Me está dando dos veces la misma reacción. En la primera dice que ocurre a 80 grados Celsius. 80 grados Celsius, notando la temperatura, y la otra ocurre a 100 grados Celsius. Y acá mira la pizarrita, acá tenemos temperatura. La velocidad con la temperatura es directamente proporcional. Pone velocidad 1 y acá pone velocidad 2. Evidentemente 2 va a ser mayor que 1, ¿no? La velocidad de 2 va a ser mayor que la velocidad de 1. Para este problema se va a cumplir que siempre la velocidad con la temperatura es directamente proporcional. Entonces, ¿cuál sería la respuesta en 4? Me están diciendo lo siguiente. De las siguientes reacciones, ¿cuál de ellas tiene velocidad de reacción más rápida? Obviamente, la segunda. La de 100, la segunda, la de 100. La de 2 en romano, marcas la E. Ya, marcas la E. Este es 1 en romano y 2 en romano. Marcamos la E, ¿correcto? Bien. Correcto. Seguimos, chicos, seguimos. A ver. Una más de cinética química. Por acá tenemos lo siguiente. En la 9 vas a aplicar estequiometría y cinética química. Bien, veamos la siguiente reacción química. Me están dando el gas propano que va a reaccionar con el oxígeno, una reacción de combustión completa, obviamente. Te dan toda la reacción química, dióxido más agua. Bien, chicos, si bien es cierto, para aplicar una reacción química tiene que estar balanceada, correcto. A ver, vamos a recordar el tema de reacciones químicas, balance. 3 carbonos, como que hay 1 por 3. 8 hidrógenos, como que hay 2 por 4. 4 por 2, 8. 3 por 2 son 6 oxígenos, más 4 son 10 y acá 5. 1. Bien, ¿qué dice el ejercicio? Veamos, pasito a pasito. Esta pregunta 9, chicos, igual que las demás preguntas resueltas, todas son problemas tipo emisión. Así te va a venir, así te viene, sí o sí. ¿Ya? Dice, ahí es la velocidad de consumo del oxígeno y la deformación del CO2. V, velocidad del oxígeno no lo sabemos, y la velocidad del CO2. Para ello, sí, para ello me dan un dato, obviamente, que la velocidad del gas propano equivale a 15 mol litro por minuto. Fácil. 15 mol litro por minuto, ¿cierto? Sencillo. Entonces, aplicas tu caso de estequiometría. Bien, vamos a aplicarte como siempre, pasito a pasito. A ver. Ahí salió. Ahí salió. Hacemos un poquitito más abajo para que se vea más bonito. A ver ahí. Solamente voy a utilizar las sustancias que tengo como dato y de las que me piden nada más. ¿Correcto? A ver, señor. Vamos a ver lo siguiente. Ya está. Bien.
La velocidad se cumple, vamos a ponerla. Se cumple. Se cumple lo siguiente. La velocidad del propano, eso es su coeficiente 1. La velocidad del oxígeno es a 5. La velocidad del CO2 es a 3. La velocidad del propano vale 15. Obviamente 15 entre 1 más el 15. Velocidad del oxígeno sobre 5. Velocidad del CO2 sobre... Bueno, con eso ahí salió toda la respuesta. Salió ahí. Ya, esto acá se simplifica. Aplica tu aritmética básica. El de acá multiplica E y el de A. La velocidad del oxígeno, 15 por 5, 75. Muy bien. 75 mol litro por minuto. 3 por 15, 45 para el CO2. 45 mol litro por minuto. Bien. ¿Cuál sería la respuesta, jóvenes, en la pregunta número 9? Sería 75 y 45. La respuesta es la E. La E de ella. Bien, seguimos trabajando por acá, seguimos trabajando. Seguimos viendo los problemas de cinética química. Muy bien. Veámoslo siguiente. Muy bien, muy bien. Ahora, vamos a hacer la pregunta número 12. Y es una pregunta súper archi importantísima, mira. A ver, etapa lenta, etapa rápida, dice. Veamos. A ver, chicos, facilito. Veamos. Dice lo siguiente. Dice así. El O3, que es el ozono, más el N2, que es el dióxido de nitrógeno, que tiene NO3 más O2. Ahora dice NO3 más NO2, N2 oxígeno. La primera es la lenta. Es la etapa lenta. Esta es la etapa rápida. Bien, si tú sumaras, obviamente, ¿quién se iría? Iría él. Si tú sumarías todo verticalmente, NO3, desde ahí dos veces igualito, pones 2 veces. NO2, flechita, O2 más N2, ¿correcto? Bien. En el problema de acá te dije que ¿quién predomina en la velocidad de reacción? La lenta, ¿no? No la rápida, ¿correcto? Sí. Bien. ¿Qué más dice acá? Se trata de una reacción elemental y de tercer orden global. Bien. A ver, veamos el orden. El orden son los coeficientes. 1 y 2. Orden. Reacción. Orden de reacción es 1 más. Me dicen en la global, ¿ah? Me dicen en la global. Entonces la primera es falsa. El NO3 actúa como un catalizador en la reacción. Sí, porque como aparece, desaparece. Es una sustancia intermedia, es un catalizador verdadero. Entonces va a ser, ¿se trata de una reacción elemental? Bueno, ahí es falso. ¿Por qué no es elemental, profe? Porque tengo dos reacciones. Cuando yo tengo una sola reacción, como el caso de aquí, una sola reacción. Este también es una sola reacción, es la misma reacción. Estamos que hay dos reacciones diferentes, son elementales. ¿Correcto? Bien. Ahora me dicen que si te dan el valor de K, que vale 3 por 10 a la menos 4, y te dan la concentración del O3,
que es igual a 0,25 molar, y te dan la concentración del NO2 que vale 0,08. Me dicen que la velocidad sale 6,2. Hay que demostrar esto. 6,2 por 10 a la menos. Ya, esto de acá hay que demostrarlo. ¿Ya? Bien, tomemos esta última reacción química como base. Veamos. Tomemos la última reacción química como base. Porque es la global, no la global. ¿Y por qué toma la global, profe, no toma la primera? Vamos a explicarte por qué. En realidad, se tiene que tomar no la global, sino la primera. ¿Cuál sería la primera? La lenta. Es igualita, una casualidad. De repente que sí, de repente que no. No. O3. Me dicen que al final, a ver, no me dicen al final. O2, flechita, NO3, no. Obviamente está balanceado, acá hay un 1, 1, 1. Aplicando la ley de Wolverine-Wilson, trabaja la parte de los reactivos. La velocidad de reacción es igual a una constante K. Cada reactivo elevado a su coeficiente. Bien, voy a reemplazar nada más. Cada valor que te da. ¿Cuánto vale K? 3 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto vale el O3, que es el ozono? O3, 0,25, que es un cuarto, ¿no? O 25 por 10 a la menos 2. 0,8 es 8 por 10 a la menos 2. Entonces, bueno, tú ya sabes álgebra. Esto sale menos 8. Esto sale 10 a la menos 8. Esto que es 200. 200 por 3 son 600. 600 es 6 por 10 al cuadrado. 6 por 10 al cuadrado. Con este 10 al cuadrado se va. Esto sale 10 a la menos 6. Y sale 6,2 por 10 a la menos 6. Bien, a ver, vamos a dar respuestas. Segunda reacción elemental, falsa. Sí es de tercer orden, pero no es elemental. La segunda sí es correcta. Y la última es falsa. 6, ahí dice 6,2. Ya, 6,2 por 10 a la menos 6 sale exactito. No sale ni 6,2. Bien, vamos a la pregunta 13 ahora por acá. También clásica de un examen de admisión. Chicos, clásica de un examen de admisión. A ver, veamos por aquí. Veamos por aquí. A ver, señor, veamos por aquí. Hice la pregunta número 13, ya me dan la reacción química 2A. Ahí dice 2A más B flechita ABC. Si la concentración de A se duplica ya. Entonces, primero tengo que hacer mi reacción química. No tengo que hacer mi ecuación. Se cumple. Recuerda que solamente trabaja con los reactivos. Velocidad de reacción es igual acá a elevado a su coeficiente, en este caso 2 por 2 a la 1. 2 y 1 son 3, tercer orden. Me dice acá lo siguiente: si la concentración de A se duplica y la de B se reduce a la mitad, ¿ya? Dice ahí, duplico A y mitad B. Hagamos eso. Velocidad de reacción es igual acá. Duplica o de 2A al cuadrado. Mitad de B. De medio.
Matemáticos, 2 al cuadrado es 4 por 1/2. 4 por 1/2 sería 2. O sea, mi velocidad de reacción prima nueva, que es igual a 2 veces a la inicial, a al cuadrado, por B. La pregunta es lo siguiente: ¿cómo varía la velocidad? Se duplica. La alternativa es la A. ¿Ya? Se duplica, la alternativa es la A, chicos. ¿Correcto? Correcto. Seguimos. Seguimos por acá. Bien, a ver. Pregunta número 22. Problema DECO. DECO. Ya está. Esa es la pregunta número 22 DECO. Veamos lo siguiente. A ver, dice así. En el área de la química, que se encarga del estudio de la rapidez y la velocidad con la que se lleva a cabo las reacciones químicas, se conoce como cinética química, eso ya lo sabemos, ¿cierto? Algunas de estas reacciones solo toman segundos en desarrollarse, como la explosión de la dinamita, como te dije, ¿cierto? Otras, en cambio, están miles e incluso millones de años, como para suceder. Por ejemplo, en la formación de diamantes, ¿no? ¿Cuántos años será? Con respecto, indica verdadero o falso. La velocidad de reacción depende de forma directa del número de colisiones entre las moléculas. Claro, mientras que tenga más choques, más rápido va a tener mayor velocidad. Verdura. ¿Qué más dice ahí? El complejo activado es el estado intermedio, mínimo, sí. Volvemos a reacciones químicas, verdadero. La secuencia de etapas elementales que conduce a la formación de un producto se denomina mecanismo de reacción, sí, claro. ¿Cómo se obtuvo esto acá? Por un mecanismo de reacción. Primero esta reacción lenta, rápida y al final. ¿Correcto? D. Puras verdaderas marcan la B. La B de bueno, bonito y barato. ¿Ya? Listo. A ver. Veamos lo siguiente. Problema número 25 ahora. También problemático. A ver. ¿Qué dice el problema 25? Dice así, a ver. Dice así, chicos, me da una reacción química, me dan el carbonato de calcio, se va a reaccionar con el ácido clorhídrico HCl para formar el cloruro de calcio más CO2 más. Y por acá tienen un 2. Y es más, te están colocando el estado físico de la sustancia. El de acá es sólido, ahí lo dice, acuoso, gas y líquido. ¿Correcto? Correcto. Veamos lo siguiente, chicos, veamos lo siguiente. ¿Qué dice ahí? La combustión del carbón, o sea, quemar. Acá dice, al respecto determina qué cambios aumenta la rapidez de una reacción. A ver, veamos, ¿ah? Un trozo más grande de carbonato, no, si es más grande, no va a ser, pues no. Recuerda que tiene que ser más pequeñito, grado de división molecular. Mientras que más pequeñito sea, sería mejor. El primer ítem, segundo ítem, tercer ítem. La primera no te conviene, es falso. ¿Aumentar la temperatura? Sí. A mayor temperatura, mayor velocidad. Recuerda que en verano es más rápido el proceso de composición de la materia orgánica. Al aumentar la concentración, sí, más concentrado, más rápido, ¿verdad? Te piden acá lo siguiente.
¿Quiénes aumentan la velocidad de reacción química? El 2 y el 3. Marcas la C de cachimbo. Oye, y un último problemita más. Un problemita número 23. Un problemita de cajón. Un problemita bravazo, como dicen ustedes. Ya, me están dando acá también dos reacciones químicas en la cual tenemos dos etapas. Ya, como vimos en antes, ¿no? Una lenta y una rápida. La que determina la velocidad es la lenta, recuerda. No cloro, no más cloro 2, no cloro. ¿Correcto? Correcto. A ver, borremos aquí para todo. A ver, chicos, vamos por aquí. La ecuación neta o global. Te piden la reacción global. Bien, la reacción neta o global. Estoy dando lo siguiente. Ya. Ya. ¿Cuál es la reacción neta o global? Obviamente la de la primera etapa, ¿no? No más cloro, lechita, NO2. No, suma ahí con él, van 3 cloro más no. Lechita, todos son iguales, 4. Entonces la primera obviamente que va a ser falsa. No es correcta. Es una reacción compleja y la especie intermedia. No hay especie intermedia. A ver, no hay. Falso. Se va a hacer falso o falso por acá. Falso y falso. Pero ahora me dan unos datos, chicos. Ahora me dice, la ley de la velocidad se expresa. Bien, para hallar la ley de la velocidad, se trabaja con la lenta. Y acá, no al cuadrado por el cloro. Tercer ítem. No al cuadrado, ahí está. Tercer ítem sería verdadero. Falso, falso, verdadero. Para la reacción ahora me dan el valor de K. Me están dando el valor de K del no y del cloro. A ver. ¿Cuánto vale K? 0,25. 25 por 10 a la menos. Por no. El no 0,1, o sea 10 a la menos 1 al cuadrado. Por el valor del cloro. 0,04. 4 por 10 a la menos. Bien. Acá sale menos 2, menos 2, menos 4, menos 6. Menos 6. 25 por 4, 100. 100 es 10 al cuadrado. 10 al cuadrado por 10 a la menos 6 sale 10 a la menos 4. 10 a la menos 4. Y acá la respuesta me dice que sí es 10 a la menos 4, verdadero. Por lo tanto, falso, falso, verdadero, verdadero. Y marcamos la alternativa, la E. Y chicos, acá sería nuestra clase de hoy. La parte de equilibrio químico ya lo va a ver usted en la clase. Nos vemos, chao.